9 de la mañana, 31 minutos, 9 grados de temperatura. Bueno, hace unos días atrás se generó una polémica sobre el tema de la repetición de platos para los niños en las escuelas públicas. El Observatorio del Derecho a Alimentación de la Escuela de Nutrición de la UDELAR, Universidad de la República, emitió un comunicado y estamos recibiendo a la coordinadora, la profesora Alejandra Girona, para hablar del tema. Profesora, bienvenida, un placer tenerla aquí en Arriba. Bienvenida. Gracias a usted por la invitación. Bueno, obviamente no es necesario decirlo, causó un impacto muy grande, particularmente en la población, muchas polémicas y opiniones, etcétera, etcétera. Pero bueno, en esa cuestión que tenemos los uruguayos, especialmente ahora con este aparatito de ser opinotodólogos, nada mejor que primero entender el por qué se generó toda esta polémica, qué hay de cierto en la no repetición y cuáles son las recomendaciones que realmente se pueden realizar. A priori, obviamente, lo charlábamos acá con Lorena, uno escuchaba eso y lo rechazaba filosóficamente. Pero claro, filosóficamente lo tiene que rechazar, pero obviamente hay otro tipo de fundamentación. Sí. En realidad, desde el observatorio, nosotros no quisimos y no queremos entrar en el debate entre el gobierno y, en este caso, la diputada en el Parlamento y los diálogos que mantuvieron. Nos parece que, bueno, que eso forma parte del mundo del Parlamento. Pero sí queríamos aclarar algunas cosas que se dijeron y las que no son del todo correctas, ¿no? Entonces, por un lado, ahí se decía, bueno, el sobrepeso y la obesidad son problemas que en la pobreza no existen, ¿no? Por ahí partió un poco el diálogo. Eso está errado, ¿sí? En realidad, la malnutrición por exceso está en todos los niveles económicos del país. Quiere decir que en la pobreza hay malnutrición por exceso, hay sobrepeso y obesidad, también en la clase media y en la clase alta. De hecho, el programa de alimentación escolar tiene una muy buena evaluación que se publicó hace muy poco sobre cuál es la situación del programa. Y ahí se muestra cómo hay 35%, 34% de niños que fueron evaluados en colegios y también en las escuelas públicas en donde está presente la malnutrición. Y cuando uno observaba, sí, hay cierta tendencia a una mayor concentración quizás de este problema en los colegios, ¿sí? En el sector privado, fuertemente ubicado además o concentrado en Montevideo, pero esto no quiere decir que en los sectores o en los contextos más críticos no exista este problema. Bien. Eso es lo primero que nos parecía importante aclarar. Lo segundo es que cuando uno lee este informe, que lo recomiendo porque es un informe súper ágil, súper importante y en el cual deberían basarse las políticas alimentarias de aquí en más, ese informe dice, por ejemplo, el problema de la repetición, ya que se habla de esto, de la repetición de las comidas, está dado en las meriendas, ¿sí? Ellos analizan dónde es que repitan los niños las comidas y eso es en la merienda. Allí los niños meriendan y luego llegan a su casa y vuelven a merendar, ¿tá? Pero no en el almuerzo. Este mito de que la mayoría de los niños va a repetir y eso va a generar la malnutrición no está presente. En realidad es muy poquito, creo que andan un 2%, 2.2% de niños que repiten almuerzo. O sea, que almorzaron en sus casas, que llegan y luego a la escuela y almuerzan. Por lo tanto, el problema no está dado por la cantidad, si voy a repetir un plato o dos, ¿sí?, sino que tiene que ver con la calidad de la alimentación. Y esa calidad de alimentación escolar está en la merienda, ¿sí? Fíjense en que este informe muestra que los niños consumen 100 gramos de azúcar libre por día. Eso representa casi un 19% de lo que yo consumo, un 19% lo trae los alimentos que tienen una alta concentración de azúcares libres. O sea, golosinas, refrescos, lácteos con azúcar. O sea, media taza de azúcar, digamos, para visualizarlo. Claro. Entonces, el problema está ahí. El problema tiene que ver con qué están consumiendo los gurises en las meriendas, fuera del centro educativo, no en el tema de la repetición de un plato o dos. Alejandra, creo que lo que pasa es que esta discusión
y entiendo que no se quieran meter en ella, tiene que ver con un niño que no tiene la posibilidad de almorzar en la casa, llegar a la escuela y aprovechar y comer otro plato, ¿no? O lo mismo con la merienda, sino un niño que quizá en la casa no haya recursos, no tenga el amparo, diferentes situaciones, ¿verdad? Y quizá la comida más importante la hace en la escuela con ese almuerzo que todos confiamos en que es balanceado, en esa bandejita, donde supuestamente tiene la alimentación en cantidad y calidad. Sin embargo, un niño que después va a andar flaqueando el resto del día, hasta el otro día, me pide otro plato, ¿qué pasa ahí? Claro, además de lo filosófico, daño no le va a hacer. Por eso, pero ahora separemos las aguas y entonces decimos, bueno, sí, es verdad que tenemos malnutrición por exceso en todos los niveles. Ahora pensemos qué pasa, y fundamentalmente después de COVID, con un montón de familias que tienen problemas para acceder a los alimentos. De hecho, y lo hemos hablado en otras oportunidades, hay un 17% previo a COVID que ya tenía problemas para acceder a una alimentación saludable. Entonces, lo que pasa en la pobreza es que sí tenemos concentrada la desnutrición. Entonces tenemos doble problema. Hay niños con sobrepeso y obesidad, pero también hay niños que hoy pasan hambre, que hoy tienen problemas para acceder a alimentos y que además están con desnutrición, porque de hecho hay un porcentaje importante de niños, 11%, que tienen retraso de crecimiento. Entonces, en esos niños que van a ir a comer al comedor, por supuesto que necesitan ese plato balanceado y quizás, como tú decís, es su única comida o es su segunda comida y entonces allí hay que reforzar esto. Ahora, pedirle a una maestra que decida o a un director que decida tú sí, tú no, ¿con qué? ¿Con qué indicador? ¿Con oleogímetro? Sí, me parece que, cuando además la malnutrición es mucho más, porque vos podés tener obesidad y tener una amplia deficiencia de otros nutrientes. Podés tener obesidad y estar anémico, podés tener obesidad y tener deficiencia de zinc, de otros nutrientes que son esenciales para el crecimiento. Entonces, ni siquiera aún con un maestro o un técnico que sepa mucho sobre nutrición, creo que no podría decidir en ese momento quién debe repetir o no. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de niños que hoy la están pasando mal y que tienen derecho a una alimentación adecuada. Como política se debería mejorar la calidad y cantidad de lo que están recibiendo algunos sectores, por ejemplo, más pobres. Dentro de lo que es el sistema educativo, el programa de alimentación escolar tiene muy buenos técnicos, tiene técnicos que están para gestionar el servicio de alimentación y no cabe duda de que esas comidas tienen, desde el punto de vista de los nutrientes, de las calorías, de lo que necesita un niño, está súper calculado. Por lo tanto, por ahí no debería ser la sospecha de si la calidad es mala. Creo que centrarnos en la calidad de ese plato servido puede ser una discusión, puede ser que la gestión tenga que mejorar, como en cualquier otro aspecto, pero creo que lo central tiene que pasar por, bueno, si realmente la malnutrición por exceso, si realmente el sobrepeso y la obesidad es un problema, bueno, generemos una batería de políticas que mejoren el entorno en el cual nacen, crecen y se desarrollan los niños. O sea, hablando claramente, como se está estableciendo la alimentación, es lo correcto. Yo entendí perfectamente, además, que no puede ser ni un director ni una maestra, o sea, eso del ojímetro, no se puede además establecer diferencias hasta en los propios niños, o es una norma que es regla para todos por igual, o no la es, porque si no, además hasta con ese criterio podría caer en la barbaridad de discriminar a alguien porque a mí me parece que tiene sobrepeso. No, tú no porque estás gordo. O sea, ya sería una barbaridad lo que estamos diciendo. Lo correcto es lo que se hace, es decir, el tener ese alimento con el balance que se entiende se debe tener, y por más que filosóficamente nos parta el corazón, por decirlo de alguna manera, no un segundo plato. O una repetición de la comida. Bueno, no, yo no digo eso. Lo que sí digo es, el plato está calculado, está balanceado y por supuesto que hay situaciones hoy que requieren y que hay un niño que va a pedir otro plato y que tiene todo el derecho
a recibirlo, y porque además en Uruguay sabemos que la concentración de la pobreza está en la infancia, está en la adolescencia, y eso no lo estamos inventando ahora. Se comprende. El problema está en otro lado, no en lo que reciben en la escuela, más allá de esta discusión puntual, el segundo plato, no segundo Lo que plato. sí es un problema es, bueno, miremos qué está pasando con la ley 19.140, con la ley de meriendas saludables, cómo se está monitoreando, cómo se está fiscalizando, qué se está vendiendo en los kioscos, ¿sí?, de las escuelas, qué llevan los niños en la merienda, eso sí, porque además yo cuando hablo de malnutrición, yo tengo que pensar en dos dimensiones, una que es desde la prevención y qué batería de políticas yo genero para mejorar los ambientes obesogénicos, y por otro lado tiene que ver con el tratamiento, y ahí no va a ser el centro educativo que va a tratar ni el sobrepeso ni la obesidad, para eso está el primer nivel de atención, la salud. Entonces, desde la prevención me parece que tenemos mucho para hacer. ¿Qué pasa con esa ley 19.140? ¿Se cumple o no? ¿Los kioscos venden igual y publicitan alimentos con alto contenido en sodio, en azúcar, en grasas? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el etiquetado frontal de alimentos? A 3 años de toda esta discusión, hoy, quizás ustedes sí, pero yo no he accedido a un informe que diga qué es lo que está pasando con el monitoreo de estos productos. ¿Qué pasa con la actividad física en los centros educativos? ¿Cómo mejoramos el acceso a frutas y verduras en una población que necesita acceder y que es muy caro? Bueno, entonces me parece que hay un montón de piensos que se podrían estar dando y no desde el Parlamento estar discutiendo si un niño tiene que comer o no 2 platos. Profesora, más que claro, le agradecemos mucho su presencia, ¿eh? No, gracias a ustedes por ocuparse del tema. Por favor, hemos estado dialogando con la profesora Alejandra Girona, coordinadora. Bueno, todo esto tiene que ver con lo que UDELAR, el Observatorio de Derecho a Alimentación de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, hizo conocer en el comunicado, en el informe que además recomienda la profesora, que tiene muchos datos, tiene muchas aristas para que ustedes compartan. 9:43 minutos, ahora compartimos la pausa, venimos enseguida a seguir en el periodístico de la mañana del 10. Arriba, gente.